No sé si te ha pasado, a veces cuando ya tenemos ciertos años de creyente, de cristiano, o después de haber abandonado quizás ciertas costumbres y algunas actitudes, no sé si te ha pasado, pero nos creemos pero tan buenos, ¿no? Algunos de nosotros han visto al espejo y han dicho, oye, tan bueno soy, ¿te ha pasado alguna vez? Y a veces, cada rato les pasa bien, ¿no? A veces puede pasar eso, ¿no? O quizás no necesariamente así, pero quizás cuando inconsciente o conscientemente te comparas con el incrédulo, piensas que eres más bueno. Piensas que como que tú de pronto, ay sí, ¿cómo puede haber hecho eso? Decimos ustedes, ¿no? Y con ese tono, ¿no? ¿Cómo puede haber hecho eso? Pecado. ¿No? Y nos olvidamos que en algún momento estuvimos así. Hay una historia en la Biblia cuando dice el rey David fue confrontado por un profeta llamado Natán. No sé si han leído esa parte de la historia. De pronto David había cometido pecado, y un pecado atroz, había cometido infidelidad, ¿no? Y no solo infidelidad, sino que había cometido homicidio intelectual, ¿ya? O sea, mandó a sus soldados a que dejen en la línea de batalla al esposo, a Urías, que era al esposo de la mujer con quien él había cometido adulterio, ¿no? Que lo dejen en la línea de batalla, ¿para qué? Para que lo maten los enemigos. No lo mató él, pero sí está haciendo parte de todo ese plan maquiavélico, ¿no? Y él era el rey de Israel, David, ¿no? Entonces de pronto sucede todo eso, y no solo eso, quedó embarazada de Sabé, ¿no? Quedó embarazada y de pronto no tenía cómo tapar eso, ¿no? Embriagó y todo. Bueno, no quiero resumir la historia. La cosa es que después de haber hecho todo eso, Dios usa a un hombre llamado Natán. Y ciertamente Natán viene a David, al rey, y para aquel entonces, recuerda algo, el rey podía decidir tu destino. Si el rey decía que te decapites, te pueden decapitar. Si el rey decía que te apedreen, te podrían apedrear, porque la voz del rey era la voz de Dios, por así decirlo, también. ¿Ya? Pero la voz autorizada bíblicamente por Dios era la del profeta. Y Dios levanta a un hombre llamado Natán, quien va a usar para confrontar a David. Y Natán usa una historia una ilustración, ¿no? Usa para poder, una mini parábola quizás, para poder confrontar, y de pronto para que David venga al arrepentimiento y diga, ¿qué estamos haciendo? Y Natán le cuenta una historia sobre cómo es que un hombre tenía un solo corderito y había otro que tenía muchos corderitos, pero que este otro cogió el corderito ajeno y le dio vuelta, ¿no? Y preparó el potaje y todo lo demás, ¿no? Y lo dejó al otro hombre sin nada. Teniendo el otro muchos corderitos, cogió el corderito ajeno. Y David, ciego por su pecado, por la posición que él tenía, ¿no? Porque él era el rey puesto por Dios, porque David fue colocado conforme al corazón de Dios. Dios lo eligió a través del profeta Samuel. Entonces David suelta una exclamación, ¿no? Diciendo, que muera tal hombre que ha hecho eso, ¿no? O sea, en ningún momento se dio cuenta que estaban hablando de quién, de él. A veces tenemos la actitud de David. Natán tuvo que decirle, ese hombre eres tú. Tú has hecho peor que ese hombre. ¿Por qué te digo esto? Porque cada vez que venimos a la palabra de Dios, debemos venir con un corazón de decir, Señor, háblame a mí. Señor, ¿qué me quieres decir a mí? Quizás voy a poner unos cuantos ejemplos en la lección de hoy, y tú me estás diciendo, esa es para él. Esa es para Pati. Esa es para Amelia. Porque Amelia se porta así. Esa es para Sofía. Para Sofía. No. Nuestra actitud es decir, esa es para él. Porque yo quizás estaba en esa situación. ¿Me voy a entender? Vamos a ser ministrados por la palabra de Dios en la medida que nosotros dispongamos nuestro corazón a Dios. Porque pueden haber dos públicos en un mismo lugar, uno sale ministrado, el otro sale como si con él o con ella no fuera. Lo dejo, como dicen algunos, la pelota en tu cancha. Depende de ti. Vamos a exponer nuestros corazones. Padre, te doy gracias esta noche, Señor. Y quiero disponer mi corazón, Señor, a tu palabra.
Quiero ser instruido por ti, confrontado por ti, redarguido por ti, Señor. Entiendo, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y es cortante como espada de dos filos, Señor. Háblame, Señor, redargúyeme, enséñame, ministrame, confróntame, anímame, Señor, exhórtame, corrígeme con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, continuamos entonces con nuestro estudio del Evangelio de Marcos, capítulo 15. El día de hoy vamos a desarrollar 15 versículos del capítulo 15, al cual puedes titularlo quizás el juicio de Jesús ante Pilato. Quizás algunos van a escuchar este mensaje por partida doble, pero con mayor razón el Señor algo te quiere decir. Amén. A veces este tema, todo este capítulo 15 de Marcos, se suele predicar en Semana Santa. Y tú dirás, en Semana Santa yo he escuchado ese mensaje, ¿no? La muerte, crucifixión de Jesús y todo lo demás. Y solamente decirte algo, que nosotros no celebramos un día o no recordamos un día nada más la crucifixión de Jesús. Nosotros recordamos el hecho. ¿Qué significa el hecho? No la fecha, sino el hecho. Nosotros celebramos el hecho de que Jesús fue a la cruz por nosotros. Más allá de que cuando haya sido y haga los cálculos y todo lo demás, la palabra de Dios dice lo que Jesús hizo en la cruz y en lo que estuvo dispuesto y a lo que dio en la cruz. Entonces, no debemos entonces encerrarnos religiosamente a solamente recordar la cruz en Semana Santa, sino nosotros somos llamados a recordar la cruz constantemente. ¿Amén? Entonces quizás te pueda parecer algo repetitivo o decir, ¿qué me va a enseñar esa porción, esa información? No, el Señor, su palabra nos va a ministrar. ¿Amén? Entonces dice, es el juicio ante Pilato. Pon mucha atención a los personajes de esta conversación que se va a ir dando, el cual Marcos lo ha registrado de la siguiente manera. Verso 1 dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. ¿Qué podemos concluir de este primer versículo? Qué malos que son esos sacerdotes, qué malos que son esos ancianos, qué malos que son esos escribas, qué malos que son el concilio, cómo pudieron haber llevado a Jesús, ¿no? Te voy a decir que al final vas a terminar identificándote con ellos. Porque a veces lo vemos así a los judíos, ¿no? Qué malos que fueron. A ellos vino y ellos no lo recibieron, nosotros sí. Entendamos que somos más que ellos. Ellos simplemente estaban revelando esa parte del corazón del ser humano, ese corazón duro, enorgullecido, ese corazón lleno de conocimiento porque lo tenían, ese corazón lleno de estatus porque lo tenían bajo la cultura judía. Y de alguna manera no vieron en que Jesús, el Hijo de Dios, cumpla sus expectativas. Entonces ellos en más de una ocasión trataron de poner piedra de tropiezo a Jesús, poner trampa a Jesús con sus preguntas, con sus acusaciones. ¿Por qué sanaste el día sábado? ¿Por qué no ayunan tus discípulos? ¿Tú quién eres para perdonar? Y si liberó al endemoniado, entonces lo ha hecho en el poder de Belcebú. Constantemente, ¿qué estaban haciendo con Jesús? Estaban cuestionando el ministerio, la vida de Jesús. Y eso ha llegado ahora a su clímax, a tal punto que están en un concilio. Un concilio significa una reunión de todos ellos, de estos fariseos religiosos, conocedores de la palabra de Dios, conocedores de las Escrituras, se han reunido y han llegado al punto de tener frente a ellos, ¿a quién? Jesús, el Hijo de Dios, de quien hablaba la ley de Moisés y los profetas. Lo tienen ellos al frente. Y su religiosidad los está llevando ¿a qué? A entregarlos en manos de un hombre corrupto, de un hombre gentil. Pilato, representante de los romanos. Y van a llevárselo y se lo van a entregar a Pilato. Si quieren, a Pilato era un gobernante romano de esa área, de esa zona de la región de Judea, ¿no? Y entonces ahora Pilato va a juzgar a Jesús. Un gentil va a juzgar a Jesús, que es un judío, viéndolo bajo esos términos. Pero sobre todo, un pecador va a juzgar al Hijo de Dios en quien no había pecado. Entonces, verso 2 dice, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices.
Entonces la acusación sobre todo estaba sobre la persona de Jesús. No tanto estaban, aunque también lo van a acusar de ciertos hechos que ha hecho Jesús, que ha roto la ley, que ha quebrantado una que otra cosa, pero sobre todo la acusación era de que él se estaba denominando ¿qué? El rey de los judíos. Ciertamente esto podría representar una amenaza para el imperio romano, porque ellos no permitirían que se levante rey en Jerusalén, que se levante rey en Israel, porque ellos son los que están conquistando ahora. Y ellos son los que ahora ponen los gobernantes, y ellos no permitirían que alguien se levante. Por cierto, Barrabás, que vamos a ver más adelante, estaba por haberse levantado contra Roma. Pero entonces, la acusación es que Jesús se ha denominado rey de los judíos. Cierto, Pilato y Roma podría haberse quizás amenazado con esa verdad, pero ¿por qué los judíos, los sacerdotes, tendrían que verse amenazados con que Jesús diga que Él es el Hijo de Dios o que Él es el Rey? Más bien para ellos debería ser ¿qué? Gozo, decir, Él es el Rey prometido, Él es el Mesías, Él es el libertador prometido. No, pero no fue eso. Lo están acusando. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, no está cumpliendo las expectativas de los sacerdotes, porque ellos estaban buscando un libertador bajo sus propios términos. Estaban buscando un libertador, un rey que cumpla sus propios antojos, sus propias expectativas religiosas. Tenía que ser uno de ellos quizás, tenía que vestir como ellos quizás, tenía que hablar como ellos quizás, tenía que ser de la alta alcurnia quizás. ¿No te das cuenta que en más de una ocasión dijeron, ese no es hijo de José, el carpintero? Ese no es el nazareno, ese no es de Nazaret. Y se referían hacia Jesús con cierto menosprecio. ¿Quién es este para que perdone? Porque simplemente eso, más adelante Pilato lo va a identificar, dice, lo decían por envidia. Tenían envidia hacia la persona de Jesucristo, hacia el ministerio de Jesús. Entonces, una de las características de la religión o del hombre religioso, del hombre moral, viene a ser la envidia. La religión busca hacer cosas para sentirse más cerca a Dios. La religión busca hacer cosas para decir, yo hago esto y tú no. Por lo tanto, yo estoy más cerca a Dios. A tal punto que tienen a Dios frente a ellos y no lo reconocen, porque sus obras son más que Dios mismo, que las obras que Dios puede hacer. Y en más de una ocasión quizás has conocido personas así o has estado en esa situación. Yo a quien de hecho le he ofendido. Anda, predícalo al drogadicto, anda, predícalo al necesitado, allá a los pobres, o yo de pronto estoy en la universidad, o yo he estudiado tal cosa. A mí no me van a engañar con cosas de la Biblia, escrito por hombres. ¿Has escuchado frases como esas? Sí, esa es una forma de religión, porque creen que por lo que son, o hacen, o han estudiado, entonces no se necesita del Cristo bíblico. Y eso es una forma de religión. Y así estaban estos hombres, acusando entonces a Jesús, cegados por su orgullo, por su religiosidad. Verso 2 dice, Pilato preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Jesús no tiene ningún problema en aceptar que él es el rey de los judíos. Está diciendo, tú lo has dicho. Verso 3, y los principales sacerdotes, ¿qué dicen? Le acusaban mucho. Ya me imagino, ¿no? ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Ya ves, lo dijo, lo aceptó. Por eso te lo hemos traído. Porque se hace llamar rey de los judíos. Y comienzan a acusarlo cuando esto debería ser un sinónimo de gozo, de cumplimiento de las escrituras. Verso 4. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes. Sí había respondido, sino que nada respondes es ¿por qué no te defiendes? No había dado respuestas para defenderse. Entonces dice, nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Entonces esto nos abre el panorama que había más cosas que le estaban, como decimos, achacando, ¿no? Le estaban poniendo más cosas todavía. Y Jesús, silencio. La pregunta es, ¿por qué Jesús cayó? ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús cayó? ¿Por qué Jesús, si él era inocente, no se defendió? Una de dos, Jesús cayó porque era culpable o Jesús cayó porque tenía un propósito mayor.
¿Por cuál crees? ¿Porque era culpable o porque hay un propósito de fondo? Jesús cayó porque él tenía una misión. Porque si Jesús no hubiese querido ir al juicio y luego a la cruz, es más, ni siquiera hubiese ido a Jerusalén. Es más, ni siquiera se hubiese permitido que lo arresten. Es más, hubiese cogido la espada de Pedro y él también hubiese comenzado a volar orejas. Mas no lo hizo porque tenía algo claro y lo venía anunciando a sus discípulos. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca por ustedes. Y ahí está el punto. Jesús cayó no porque él era culpable, Jesús cayó porque él tenía un propósito mayor, que era la salvación de la humanidad. Tu salvación. Jesús cayó por amor a ti. ¿Qué harías tú si en algún momento te acusan de algo? Naturalmente nos defenderíamos, ¿no? Naturalmente diríamos, así no es. Aclararíamos. Jesús no lo hizo por amor a la humanidad, definitivamente. Verso, dice 3. Y los principales sacerdotes le acusaban. 4. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes, mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso, ¿qué dice? Respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Y dice Pilato diciendo, ¿qué fue, no? O sea, le estaban acusando a este hombre y no se defiende. Esto causó asombro, admiración en Pilato. No confundamos asombro, admiración con arrepentimiento, sino asombro, admiración de por qué Jesús no se defendía. Ahora, mis hermanos, si nosotros decimos, como dice la carta de Pedro, que estamos siguiendo las pisadas del Maestro, ciertamente, si tú te llevan a un juicio y tienes que defenderte, defiende. No seamos literal con eso. Pero también va a haber situaciones en las que a veces no es necesario que te defiendas. En el que a veces es necesario callar. En el que a veces es mejor callar y dejar que Dios obre. Y créeme que cuando tú tomas esa actitud, va a ser de bendición no solo para ti, sino incluso para el que te ofendió. Hay batallas y hay batallas. Hay batallas que luchar y hay batallas en las que debemos de callar. ¿Pero qué se requiere para eso? Lo que Jesús tuvo. ¿Qué Jesús tuvo? Según Filipenses, se humilló. Eso se llama humildad. La humildad hace que nosotros, aún teniendo la razón, mejor callemos. El mismo apóstol Pablo decía, ¿no? Por amor al débil, renuncio a mi derecho. El amor, dice, no busca lo suyo, sino busca muchas veces el bien del prójimo. En más de una ocasión, en algún momento nos han ofendido y han hablado mal de nosotros, y lo digo en nosotros en plural porque hablo de mi familia o mi matrimonio. Y créeme que no ha sido en un ambiente secular, ha sido en un ambiente cristiano. Unas ganas de responder, o sea, claro que lo había. Unas ganas de ir y quemar ese lugar y Señor, que descienda fuego, había. Pero recibimos ese consejo. Si alguien mancha tu honra, tú no eres quien para limpiar. Deja que el Señor lo limpie. Calla. Y el Señor ciertamente ha sido fiel y lo ha limpiado. Amén. Pero si quizás pisábamos ese palito, hubiésemos cometido el ojo por ojo y diente por diente. Entonces muchas veces es mejor callar, guardar silencio. Y eso lo aprendemos de nuestro Maestro, el Señor Jesús. Amén. Entonces, eso como paréntesis y continuamos. Verso 6 dice, ahora bien, en el día de la fiesta, dice, los soldados, le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen. Es decir, había una costumbre de la época que de alguna manera los romanos habían implantado
de que cada vez que Israel o el pueblo de Jerusalén estaba de fiesta, y recordamos que esto es fiesta, estaban en tiempo de Pascua, en esa semana, ¿no?, del que Jesús va a morir, estaban en tiempo de Pascua, y estaban de fiesta, era una fiesta nacional, una fiesta de peregrinaje, donde vienen de distintos lugares, venían a la capital de Jerusalén. Entonces el gobierno romano, como estaba haciendo una conquista inteligente sobre estas regiones, el gobierno romano no tanto iba al choque, sino lo que básicamente hacía era ganarse al pueblo, pero también aprovecharse del pueblo con los tributos y todo lo demás. Pero ganarse al pueblo en el sentido de que, por ejemplo, los romanos no desaparecieron la lengua griega. El romano hablaba latín, pero mantuvieron la lengua griega. Los romanos no anularon el templo, más adelante por las revueltas que hay, pero mantenían. Y más adelante, bueno, no quiero hablar de más historia, pero básicamente el gobierno romano lo que había implantado es un tipo de fiesta en el que en época de fiesta hacían una especie de indulto. Decían al pueblo: ¿quieren que liberemos a alguien? Miren, ustedes están de fiesta, podemos liberar. Entonces ellos quedaban como los pueblos, ¿no? Están queriendo liberar a alguien, ¿no? Entonces, y ahí había movimiento entre el pueblo diciendo: oye, vamos a clamar por nuestro familiar para que lo liberen. Y de pronto daban indulto a alguien. Y justo coincide todo esto para que Pilato use esta herramienta y proponga esto al pueblo, ¿no? Y dice: ahora bien, el día de la fiesta les soltaba un preso, dice, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba, ¿cómo se llama este preso? Barrabás, dice, ¿no? Preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio, dice, en una revuelta. Barrabás no era de pronto un delincuente común. Barrabás era básicamente un revolucionario. Recuerda que al estar Israel sometido al gobierno romano, Barrabás era uno de esos revolucionarios que de pronto organizaba a la gente para rebelarse contra Roma. Y en esas revoluciones que él formaba contra Roma, es muy probable que hayan matado personas o ciudadanos romanos o soldados romanos. Entonces, ese era Barrabás, y por eso estaba preso él por haber levantado, dice, un motín. Y no solo él, ¿no? Con toda su gente, él estaba ahí, cabecilla, ¿no? Entonces ahí está Barrabás. Entonces dice, era homicida, dice, en una revuelta, ¿no? Entonces dice: y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Entonces la gente viene y dice: queremos que liberes a alguien. Entonces uno diría, ¿no? Vamos a aprovechar. Esa gente es el pueblo que de pronto ha sido bendecido por Jesús durante ¿cuántos años? 3 años. Probablemente están los familiares de aquellos enfermos que sanó, probablemente están los familiares del paralítico, probablemente están, qué sé yo, ¿no? Las personas que comieron del pan, del pez que Jesús multiplicó, o de las personas que resucitó. Entonces, probablemente ellos están ahí clamando, diciendo: estos religiosos lo han acusado injustamente, entonces nosotros vamos a pedir que Jesús lo liberen. Uno pensaría eso, ¿no? Pero los que ya hemos leído la Biblia vamos a ver que no era nada así, sino todo lo contrario. Viene la gente, viene el pueblo y dice: y Pilato le respondió diciendo: ¿querréis que os suelte al rey de los judíos? Es decir, ¿quieren que suelte a Jesús? Porque ellos estaban pidiendo por esa costumbre que había, ¿no? Libera a alguien. Entonces Pilato: uy, ¿quieren que suelte a Jesús? ¿Y qué dice? Y Pilato respondió: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocían que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Entonces Pilato dice: estos sacerdotes han entregado a Jesús por envidia. Pero como hay una costumbre en que yo voy a soltar, mejor le pregunto al pueblo, y si el pueblo dice: libera a Jesús, entonces le voy a decir a los sacerdotes: chicos, guárdense su envidia, vamos a aceptar a Jesús. Y el pueblo no podría decir: entonces la oportunidad para que Jesús sea liberado. Pero el pueblo de alguna manera es influenciado, es llevado por estos religiosos. Mira lo que dice el verso 11. Mas los principales sacerdotes, ¿qué dice? Incitaron a la multitud para que lo soltase, más bien ¿a quién? A Barrabás. Y tú dices: ¿qué? ¿Cómo puede ser posible? Pone la balanza: Jesús, delito, se llama
se hace llamar Hijo de Dios, el Rey de los judíos. Barrabás, delito, ha matado a unos cuantos soldados por ahí, sentenciado a la cruz, asesino, revolucionario. Entonces, ¿qué nos diría la simple lógica? Deberían decir que liberen a Jesús, ¿no? Pero ¿qué dice el pueblo? Liberen a Barrabás. Ahora, qué mal estos judíos, estos principales sacerdotes, estos ancianos, qué mal no. Las personas tienen su libre elección. ¿Fueron influenciados? Sí, pero recuerda, ellos son responsables de lo que gritaron. Ellos son responsables de lo que dijeron. Entonces aquí encontramos culpables no solamente a los sacerdotes, sino también al pueblo. El pueblo también tenía culpa. No hay excusa de decir, es que me persuadieron. No hay culpa. Dice, de la misma manera, nosotros somos responsables de lo que decimos, de lo que creemos y de lo que hacemos. No habrá ante el juicio del Señor decir, es que Él me dijo esto, ¿no? Es que Él me dijo que esto, que aquello. No habrá eso. La salvación es personal. Tú decides si niegas a Jesús o aceptas a Jesús. Es más, un pariente no puede hacer eso por ti, por más que quiera. Lo que un pariente puede hacer es orar por ti. Lo que un pariente puede hacer es persuadirte a que tú creas en el Evangelio o persuadirte a que tú rechaces el Evangelio. Este pueblo fue persuadido a rechazar a Jesús y a decir, liberen a Barrabás. Ahora, ¿Barrabás habló? No, Barrabás campante dijo, bien, fue mi oportunidad y fue liberado. Barrabás tendrá culpa. Barrabás también tenía culpa porque él debía ir a la cruz. Él pudo haber dicho, no, yo soy el asesino, él no lo es. Yo soy el asesino, él es solo, ha dicho que es el rey de los judíos y lo es. Pero Barrabás no dice nada de eso. Barrabás aprovecha la situación y dice, tinca, lotería, y es liberado. Y es más, Barrabás ya tenía culpa no solo ante el imperio romano, ante los judíos, sino tenía culpa ante Dios, porque ¿qué decía Dios? No matarás. ¿Y qué había hecho Barrabás? Había matado. También es culpable. Pero es un culpable en quien sustitución de este culpable entra Jesús. Barrabás es un asesino, es un homicida. Y sigamos, verso 13 dice, no, 12. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, mira la insistencia de Pilato, ¿no? Hasta ahí me parece cuerdo Pilato, hasta ahí Pilato me parece como que de pronto parece buenito, ¿no? ¿O no? Dentro de todo, mira, Pilato está siendo más bueno que los sacerdotes, que el pueblo, que mismo Barrabás. Hasta ahí pareciera que Pilato se va a ganar el cielo, ¿no? ¿O no? ¿Hasta ahí le das el pase o no le das el cielo? Sí, porque está tratando de defender a Jesús, pero vamos, dice. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues querréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Dice, entonces, si ustedes quieren que libere a Barrabás, entonces, ¿qué hago con el rey de los judíos? Con Jesús. Y ellos volvieron a dar voces, ¿qué dice? Crucifícale. Y dice a dar voces, ¿y cuántas veces lo habrán dicho? Era como una arenga, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Esto habla de la ingratitud y la falta de memoria que tenía el pueblo, porque los milagros que hizo Jesús fueron milagros públicos. Y también hemos visto que cada vez que él hacía milagros la gente se admiraba, mas no necesariamente se arrepentía. Hay mucha gente que se admira por cómo Dios obra, pero una cosa es admirarse de lo que Dios hace en la vida de otros, otra cosa es venir en arrepentimiento al Señor. Tú quizás en tus familiares, amistades puedes ver cómo Dios obra, pero que no se quede en una admiración, que te lleve al arrepentimiento a decir, yo también quiero tener a Jesucristo en mi vida, yo también quiero que me restaure, yo también quiero que me sane. Dios es un Dios personal, no un Dios de multitudes nada más. Verso 14. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pilato sigue persuadiendo a que digan, oye, mira, qué mal ha hecho, ¿no? ¿Cuál es la acusación? Pero ellos gritaban aún más, ¿qué dicen? Crucifícale, crucifícale. Para mí que todos ellos están mal, qué pecadores que son. Pero Pilato pareciera que se está salvando, ¿será así? Verso 15 dice. Y Pilato
¿Qué dice? Queriendo satisfacer al pueblo. Pregunto, ¿Pilato juzgó con la verdad o juzgó por conveniencia y queriendo satisfacer al pueblo? Pilato buscó su propia conveniencia. No quería ganarse problemas. No quería entrar en compromisos, en confrontación con el pueblo. Entonces, no importa, así no haya delito en ti, igual irás a la cruz. Pues. Y simplemente Pilato vendió su honra por querer agradar ¿a quién? Al pueblo. Nos parecía bonito hasta este punto, ¿no? Que de pronto estaba obrando bien, pero te das cuenta que finalmente se deja llevar por el qué dirán, ¿no? ¿Por qué dirán los demás? Qué roche. Me voy a ganar problemas. Mejor no me meto en problemas, miento nomás. Mejor no me meto en problemas, niego nada más a Jesús. Y eso sucedió con Pilato. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó ¿a quién? A Barrabás. Y entregó a Jesús, ¿para qué? Detrás de, dicen, después de azotarle para que fuese crucificado. Esto no es un juego. Cuando decimos que Pilato está canjeando la vida de Jesús por la satisfacción que venía de parte del pueblo, esto no es un juego. Pilato es responsable de sus actos. Pilato está prefiriendo la multitud del qué dirá la gente antes de si estoy haciendo lo correcto o no. Está entregando la vida de un inocente y estaba en sus manos poder decir, no me la toquen. Estaba en sus manos, mas no lo hizo. Lógicamente todo eso es el cumplimiento de un plan mayor que es la del Señor, pero cada uno de los integrantes de este relato son responsables por lo que hicieron. Son responsables los religiosos judíos, son responsables los del pueblo. Barrabás es responsable, Pilato también es responsable por lo que ha hecho. Cada uno de ellos es responsable por lo que dijo e hizo. Amén. Pero ahora, mis hermanos, tú dirás, qué malos que son estos hombres. Y de pronto quizás estamos como David diciendo, que mueran esos hombres. Pero ¿sabes qué? Tú estás dentro de ellos también. Y tú dirás, ¿por qué yo estoy dentro de ellos? Yo no soy religioso, pero en algún momento, o quizás ahora, todavía tenemos ciertas características religiosas. De pronto estamos buscando un Dios que cumpla nuestras propias expectativas y no el Jesucristo de la Biblia. De pronto estamos actuando con envidia, con egoísmo, con superficialidad, con religiosidad y no necesariamente bajo el modelo, la enseñanza o el ejemplo de Jesús. Y eso también nos hace religiosos. De pronto estamos pensando que, ay, pobre pecador, pobre drogadicto, pobre borracho, se va a ir al infierno, qué mal que hizo eso, qué mal que hizo aquello, ¿sabes qué? Solamente criticando a ellos no sacas nada. ¿Qué estás haciendo por ellos? Estos religiosos que han llegado a este punto de llevar a Jesús a acusarlo, anteriormente a ellos la Biblia nos registra que ellos condenaban al samaritano, condenaban a la adúltera, condenaban incluso al que estaba enfermo. Ah, qué pecado habrá cometido. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Jesús vino y dice, y comió con los pecadores. Y cuando estos hombres cuestionaban lo que Jesús hacía, Jesús dijo que el Hijo del Hombre ha venido a salvar, ¿qué? Al que se había perdido, dice la Biblia. Busca en Lucas, dice lo que se había perdido. ¿Saben qué se había perdido? El amor por el pecador. Porque Jesús básicamente está confrontando a los religiosos. A los religiosos que estaban condenando a las personas. Y Jesús dice que y es criticado cuando Jesús entra a comer a la casa de Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, un hombre corrupto. Y en ese contexto es que Jesús dice que el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido era amor a ellos. Iglesia, tú ya eres salvo porque has creído en Jesús, pero ¿qué tanto amas al que aún no ha creído? ¿Qué estás haciendo por el que aún no ha creído? ¿Solo te conformas con criticarlo y decir, ah, pobre pecador, ah, ¿por qué no cree en Jesús? ¿O estás orando por esa persona, ese familiar, ese compañero de trabajo que tiene comportamientos mundanos y todo lo demás sin valores, todo lo demás? ¿Pero qué estás haciendo por él? ¿Le estás mostrando
la gracia de Dios? ¿Estás mostrando el amor de Dios? ¿O simplemente estás pensando en ti? El Evangelio es un Evangelio que debe ser anunciado, testificado. Y somos, dice, cartas vivas. Las personas tienen que leer en nosotros, en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en nuestra mirada, en nuestra manera de tratar, en nuestra manera de afrontar incluso discusiones. Tienen que ver las personas justamente la humildad de Jesús y no el orgullo religioso. La pregunta es, ¿lo estarán viendo en tu vida? ¿Las personas de afuera en tu vida estarán viendo eso? ¿Estarán viendo en nuestra vida eso? Ahora me toca laborar, les decía, en un centro de trabajo nuevo, entre comillas nuevo, pero donde uno va a interactuar con distintos tipos de personas y vas a ver un distinto tipo de injusticias quizás. Voy a tratar con padres de familias de diversos contextos quizás, cada quien con sus propias creencias quizás. Y cada vez que voy a conversar con ellos, por un momento a veces digo, ay, qué padre, lo voy a confrontar, y luego me acuerdo, digo, soy cristiano. Más allá de confrontarlo, necesito mostrarle la verdad con amor. Y no solo digo soy cristiano, también digo soy pastor. Necesito servir bien a mi Señor, no solo en el templo, no solo en la iglesia, sino también allá afuera, en mi trato con las personas. Amén. Entonces, todos somos de alguna manera reflejados también en esto, somos como estos religiosos en algún momento, o hemos sido. Ahora tú dirás, pero bueno, pastor, ya me comparaste con los religiosos, ¿qué voy a hacer? No me compares con Barrabás. Todos en algún momento hemos sido homicidas de pensamiento. La Biblia y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice que si solo pensares, ya has sido homicida. El desear lo malo a tu prójimo, ya lo estás matando. Y todos de alguna manera estamos también reflejados en Barrabás. Pero ¿sabes qué es lo que me encanta de ser reflejado en Barrabás? ¿Me encanta? Sí, porque sí, me identifico con lo que Barrabás hizo. En algún momento he pensado mal de mi prójimo, en algún momento le he deseado mal a mi prójimo y me arrepiento. Pero también puedo ver que en Barrabás he sido sustituido. Porque para que Barrabás sea liberado, tuvo que entrar alguien en su lugar. Y eso es lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Ciertamente habíamos cometido pecado, pero Jesús se ha puesto en nuestro lugar. A eso se le llama la sustitución. Jesús te ha sustituido, pero necesitas entender que eras como Barrabás. Y gracias, Jesús, porque entraste en mi lugar a la cruz cuando yo lo merecía. También somos muchas veces como esta multitud que, habiendo gozado de las bendiciones de Dios y habiendo gozado del favor de Dios, en muchas ocasiones nos dejamos de llevar por el qué dirán. Nos dejamos de llevar por ideologías, filosofías, y de pronto somos desagradecidos con Dios y olvidamos el favor de Dios, y de pronto hemos estado como esta multitud, como este pueblo que de pronto se dejó llevar por la religiosidad, por estos líderes judíos, y llegó al punto de decir, crucifiquen a Jesús. ¿Qué más? También estamos reflejados, o somos en algún momento hemos sido como Pilato. ¿Qué hizo Pilato? Más allá de actuar con la verdad y hacer un juicio justo, ¿qué hizo Pilato? Estaba para satisfacer al pueblo. Hay momentos en que tienes que hablar, pero no va a gustar a tu familiar. Hay momentos en que tienes que actuar de cierta manera, pero no va a gustar a tus compañeros de trabajo. Hay momentos en que tienes que marcar distancia de ellos y decir no, porque yo soy cristiano. En que tienes que decirle no a los chistes en doble sentido, porque yo soy cristiano. Pero no lo digo porque qué dirán mis amigos. No lo digo porque qué dirán los demás. No, mejor no me hagan problemas. Y estamos comportándonos como Pilato, lavándonos las manos, porque nos está interesando más qué dice el mundo, aquello que Dios dice. Entonces también muchas veces estamos reflejados en Pilato. Un hombre que no obró con la verdad, no actuó con la verdad, sino con qué dice la mayoría. Recuerda algo, no siempre lo que la mayoría dice es la verdad. No siempre lo que la mayoría dice es lo correcto.
Aquí la mayoría en sinfonía, en un solo coro, dijeron crucifíquelo, ¿era lo correcto? No. Y en este mundo vivimos en un mundo que de admiración, el arrepentimiento continuo, decir, Señor, me has amado tanto que a pesar de que sabías de que yo iba a tener un comportamiento religioso, iba a tener un comportamiento homicida, iba a tener un comportamiento como esta multitud desagradecida, iba a tener un comportamiento como Pilato convenido, a pesar de que me comporté de esa manera en mi vieja vida, igual tú me amaste. Entonces recordar la cruz no es poca cosa, mis hermanos. Recordar la cruz es entender, comprender lo que Jesús ha hecho a pesar de cómo nos hemos comportado. Eso es recordar la cruz. Y entonces eso nos hará pisar tierra y poner los ojos en Cristo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos en otros lugares? Espero que el Señor realmente esta noche te haya hablado, mi hermano. Toma la palabra de Dios